Bueno, hace 2 semanas, le digo, estábamos estudiando la vida de Abraham y nos quedamos al principio del llamado de Abraham. Y el principio de la llamada de Abraham en hebreo le llaman Leg Leja, que es una parashá de ellos, que estudian los judíos cada año. Y vimos entonces que Dios llama a Abraham y Abraham obedece. Es un hombre obediente que está buscando a Dios desde su niñez. Entonces, pero hoy vamos a tocar el tema de la circuncisión. Y para esto yo le titulé a esta lección la circuncisión del corazón. Aunque así vamos a titular el día de hoy a esta clase, la circuncisión del corazón. Y entonces, pues, todo esto de los rituales o de los requisitos de Dios hacia ciertos individuos, hacia cierto pueblo, a veces nos parece un poco, pues no entendemos muy bien. Y hasta el día de hoy pues hay mucha división en cuestiones religiosas. Cada persona entiende de una manera y enseñan y predican a sus congregaciones o a los seguidores lo que ellos entienden. Entonces yo personalmente no me creo ningún maestro, ningún pastor, pero sí como ser humano también quiero pues, dar mi opinión, mi punto de vista y también me gusta escuchar el punto de los demás. Entonces vamos a titular este tema, como digo, el tema de la circuncisión del corazón. Entonces, vamos a tratar de entender cómo es que llega esto, la circuncisión. Dios le hizo promesas a Abraham incondicionales al comienzo del capítulo 12, que a su descendencia, que de su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones. Es lo que vemos en el capítulo 12 y 15 de Génesis. Pero en el capítulo 17, que vamos a concentrarnos hoy, es el capítulo 17, verso 10 al 13. Dice así, Génesis 17, 10 al 13. Dice, este es mi pacto que guardarás entre mí y tú, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Y yo quisiera que pusieran atención a esto porque la circuncisión solamente es para el varón. ¿Ok? Dios hizo pacto con Abraham y con todos los varones de su casa y sus descendientes para siempre. Era nada más el varón. Dice, y será circuncidado en la carne de tu prepucio. Y esta circuncisión, dice, será la señal. Es una señal del pacto entre tú y yo. Y todo varón de entre vosotros que tenga 8 días será circuncidado por vuestras generaciones. Siervo nacido en casa o comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de vuestra descendencia. Y si siervo nacido en tu casa o comprado con tu dinero, ciertamente será circuncidado. Así estará mi pacto en vuestra carne por pacto eterno. Entonces vemos aquí que a Abraham se le ordena circuncidar a, a toda persona que nazca en su casa, hablando de sus siervos, ¿ok? O sí, de los siervos que trabajaban con él. Desde que el que nacía en su casa tenía que ser circuncidado. Y aparte de sus siervos que eran nacidos en su casa, también se le ordena circuncidar a aquella persona que él hubiera comprado con dinero de cualquier extranjero. ¿Okay? Estos son los reglamentos. Entonces, ¿de qué trata la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión en sí? La circuncisión es una señal, es lo que es una señal. Y una señal es la que así como cuando Dios le puso una señal a Caín para que no lo mataran, hay señales como el anillo de una pareja cuando se va a casar o se casan, la señal del pacto es un anillo. No sé, en otras ah, culturas que sea su, su señal, pero en este caso la circuncisión es una señal entre Dios y el individuo de que hay un pacto eh, entre Dios y él. Y esto se iba a hacer al comienzo de 8 días. ¿Ok? Entonces vemos que esta práctica de la circuncisión se continuó y, o sea, la heredó Israel, el pueblo de Israel la heredó y continuó, aun cuando estaban en Egipto, ellos se circuncidaban. Pero vemos una situación en el libro de Éxodo, si no me equivoco,
en el libro de Josué, donde el pueblo de Israel no fue circuncidado cuando estaban en el desierto por 40 años. Cuando Dios le a, a este, ¿cómo se llama? A Abraham que se circuncidara, y cuando le dijo a Moisés que sacara al pueblo y que fueran a revisar la tierra que Dios le había prometido a Abraham, dice, cuando Moisés mandó a los espías, ellos no creyeron la palabra de Dios, no creyeron cuando vieron los gigantes, cuando vieron los problemas, ellos se desanimaron y volvieron atrás. Y entonces desde ese día Dios rechazó a esa generación. Y vemos que Dios dijo que esa generación no iba a entrar a la tierra, sino que todos iban a quedar postrados en el desierto. Todos los de 20 años para arriba iban a morir en el desierto. En esos 40 años. Entonces vemos que desde ese momento el pueblo de Israel ya no fue circuncidado. Esos 40 años no hubo fueron todos incircuncisos. Y ya cuando llegamos al libro de Josué, capítulo 5, verso, verso 2, cuando ellos cruzan el Jordán, cuando llegaron a Jericó, dice, en ese momento, Josué 5:2 dice, en ese momento el Señor le dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal, dice, y circuncida de nuevo a los hijos de Israel la segunda vez. So, ya habían ellos entrado a la tierra prometida, y ahí Dios le volvió a decir a Josué que en ese momento tenía que circuncidar a todo hombre, en ese momento. Pero mientras que estaban en el desierto, todos quejándose y dudando, no pudo estar el pacto de la circuncisión en ese momento. Entonces vemos que Israel siempre ha sido un pueblo escogido, un pueblo especial para los ojos de Dios, pero la circuncisión va muchísimo más allá de lo que es un ritual o una tradición física. Y si abres su Biblia en Deuteronomio 36, dice así, dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces vemos que la ley de la circuncisión del corazón no comienza en el Nuevo Testamento, como muchas personas piensan. La circuncisión del corazón comienza desde el antiguo pacto. O sea, Dios le dio la señal a, a este Abraham, la circuncisión física, ya que había Dios circuncidado su corazón. ¿Okay? Entonces vemos aquí que Dios les dice en Deuteronomio, dice, además el Señor circuncidará tu corazón. No tan solamente el prepucio físico, sino que iba a circuncidar el corazón. Entonces, nosotros hemos visto, y hay muchas historias, pero una de las historias que tengo muy grabadas en mi corazón, en mi mente, es la historia de Samuel, cuando Dios le ordena ir a buscar a un rey. Y cuando Dios desechó a Saúl, el primer rey de Israel, y él va a la casa de Isaí, el padre de David, y él ve a su hermano de David, el mayor, que creo que se llamaba Eliab, y Samuel dice, seguramente, dice, este es el escogido de Dios. Y Dios le dice, mira, nunca mires la apariencia del ser humano, sino porque Dios no mira la apariencia, lo físico, sino Dios mira el corazón. Entonces hay muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de que lo que a Dios le importa es el corazón. ¿Ok? Entonces, este tipo de circuncisión eh, es una definición ¿cómo se puede decir? Por decir, una circuncisión del espíritu, no de la carne. Y, y tiene que llegar hasta lo más íntimo del ser humano, esta circuncisión. Y en Deuteronomio 12, Deuteronomio capítulo 10, verso 12, vamos a ver cómo Dios le dice a través de Moisés al pueblo, le dice, Deuteronomio 10, 12, dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y lo ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y para guardar los mandamientos del Señor y sus estatutos que hoy te ordeno para tu bien. Dice, he aquí, el Señor tu Dios, del Señor tu Dios pertenecen los cielos y las alturas de los cielos,
la tierra y todo lo que en ellos hay. O sea, nosotros hemos venido estudiando, le digo, del principio de Génesis, que Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Todo le pertenece a Dios. Sin embargo, dice, el Señor puso su cariño o su amor en vuestros padres para amarlos y eligió a sus descendientes después de ellos, a ti entre todos los pueblos, como en este día. Estoy leyendo Deuteronomio 10, del verso 12 al 16. Y el verso 16 dice, circuncida entonces tu corazón y no endurezcas tu cuello. O en otras versiones dice tu cerviz, tu cuello. Y en una manera más, más común entre nosotros en estos días sería no seas terco o no seas testarudo. ¿Ok? Es lo que está diciendo la Torah. Circuncida tu corazón y no seas terco, no seas testarudo. Entonces, nosotros vemos que hoy en día, bueno, y este es lo que, desde que yo tengo sentido de razón, el ser humano, hablando de los que según proclaman creer en Dios o en Jesús o en Yeshua, todo lo que escucho yo en estos días a través de mi vida es que si no comes esto, si no te vistes, pones esto, si no te pones el velo, si no te circuncidas o cualquier otra cosa, dice, tú no vas a ser acepto a Dios. Entonces, el hombre, en sí, los maestros de hoy en día, la mayoría se concentran en cuestiones físicas. ¿Ok? Pero realmente lo que veo yo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es que Dios quiere al hombre, el corazón del hombre, lo más interior del hombre, lo profundo del ser humano que está en su mente y en su corazón, los pensamientos, los deseos. Eso es lo que Dios busca. Entonces, vemos que cuando el hombre se enfatiza tanto en su físico, cómo agradar a Dios, por ejemplo, hoy estamos en el día sábado y si pensamos nosotros que estamos agradando a Dios porque hoy no trabajé, hoy descansé y no estoy haciendo nada, pues Dios se va a agradar de eso. No, Dios no se agrada de nada de eso. Ese es un mandamiento que se le dio como un símbolo de algo muchísimo más profundo que el mandamiento físico. ¿Ok? Porque si fuera por mandamientos físicos, yo pienso que tanto los fariseos como los esenios o ah, estos, ¿cómo se llaman? Los saduceos, pues serían unas personas que tal vez por sus rituales y por todas sus cosas, sus costumbres externas, pues serían perfectos. Por eso el apóstol Pablo dice que él era celoso de la fe en los rituales, en las tradiciones, estaba bien capacitado y era estricto en seguirlas. Sin embargo, vemos que dice que para él ahora todo eso es trapo inmundo, porque Isaías capítulo 64, verso 6, dice, porque todos hemos llegado a ser como inmundos. Isaías 64, 6, porque todos hemos llegado a ser como inmundos, y todas vuestras buenas obras como vestidos de inmundicia. Y todos nos secamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos llevan. Entonces vemos aquí que para los que leemos la Biblia de una manera literal, pues a veces se nos hace un poco confuso entender a Dios, porque literalmente Dios está pidiendo la circuncisión al patriarca Abraham, él y sus descendientes. Entonces todos nosotros que hemos llegado a creer en Dios, en Jesús a través de los judíos, porque Jesús era un judío y sus discípulos eran judíos, pues entramos al pacto de las promesas de Dios y entonces pues viene un judío y pues me dice tienes que circuncidarte o tienes que guardar la ley o los rituales. Entonces, esa lucha estaba desde el tiempo antiguo, al principio de cuando Yeshua o muere, Yeshua resucita y manda a sus discípulos. Los mismos discípulos y los creyentes de aquel entonces no entendían cómo vivir sin los rituales exigidos por la Torá. Entonces vemos que tanto Pablo como Bernabé, Pedro y todos ellos tuvieron una gran discusión en el capítulo 15 de Hechos, de que si los gentiles que estaban entrando en el pacto de Dios a través del Mesías tenían que ser circuncidados o no. Y entre ellos hubo una gran discusión y
ahí fue donde se hizo el primer concilio de la congregación de la iglesia, a través del punto de la circuncisión. Porque es a través de es la circuncisión, digo, el pacto, es la señal entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Entonces, si nosotros, yo como hombre, quiero entrar en el pacto de Dios, pues a mí de acuerdo a la Torá, me tengo que circuncidar. Pero hoy en día, pues los creyentes del nuevo pacto dicen, pues no, no tenemos porque es del corazón. Y hay una división de pensamiento. Entonces, Dios exige eh, al pueblo de Israel no tan solamente la circuncisión de la física, sino dice que circuncides tu corazón. Pero dice los versos que dice que Dios, Él circuncidará tu corazón. El que va a circuncidar el corazón del hombre no es el hombre propio. O sea, yo no puedo circuncidar mi corazón. El que va a circuncidar mi corazón es Dios, es el que va a hacer la circuncisión. ¿Por qué? Porque nosotros somos trapos inmundos, nuestras mejores obras. Entonces, pero ¿cómo es que ah, qué Dios espera? Si Dios no espera que nosotros nos circuncidemos, sino que Él dice que Él lo hará. Pero ¿cómo es que Dios va a operar o hacer la circuncisión en nosotros? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un dolor en el estómago o en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero vamos a dar un ejemplo ahorita, ¿no? Si yo tengo un dolor en mi estómago y me está doliendo, y para calmar el dolor voy y me tomo una aspirina o un Tylenol, y me lo calma tal vez, o tal vez no. Entonces yo voy al doctor y me dice, estás enfermo de tal parte de tu cuerpo. Vamos a decir el apéndice, en este caso. ¿Ok? Y se ocupa su operación. Entonces, ¿cuándo me va a operar a mí el doctor? Vamos a poner a pensar en esto. ¿Cuándo es que el doctor va a operar? O sea, él me está diciendo que ocupo operación. Pero está en mí, en la persona, decir, ¿sabes qué? Haz la operación o no. O no quiero que me operes, me voy a ir a mi casa y voy a buscar cómo yo salir de esta. Pero aquel que dice, ¿sabes qué? Pues circuncida, o perdón, opera, entonces el doctor opera con la autoridad del paciente, a menos que esté inconsciente es la persona. Pero el que va a operar tiene que tener el permiso tanto de los padres o del esposo, de la esposa, del hijo, cualquiera que esté consciente de lo que se tiene que hacer. Entonces, Dios es el que va a operar nuestro corazón. ¿Ok? Pero ¿cómo es que Dios va a operar nuestro corazón? Porque Él dice que Él va a circuncidar nuestro corazón. Entonces yo tengo que ir a Dios, de acuerdo a los versos que voy a leer en adelante, ahorita en un momento. Dios quiere que tú y yo seamos los que vayamos con Dios y decirle, Dios, opera mi corazón o circuncida mi corazón. Y entonces en el libro de Levíticos 26, capítulo 26, verso 40 al 42, dice así. Dice, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, en la infidelidad que cometieron contra mí, y también en su obrar con hostilidad contra mí, dice, también estaba actuando con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla, dice, fíjense lo que dice aquí, si su corazón incircunciso se humilla y luego enmenda su iniquidad, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob y me acordaré también de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Entonces vemos aquí que la, la única manera en que vamos a ser circuncisos del corazón es a través del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como le conocemos nosotros, es el que puede circuncidar nuestro corazón. Pero ¿cómo es que el Espíritu lo va a hacer? Él no lo va a hacer a fuerzas ni lo va a hacer cuando Él quiere. Lo va a hacer cuando tú y yo estemos listos para que Él haga esa operación en nuestro corazón. Entonces, ¿cuándo confesamos nuestros pecados? O sea, hay una festividad, que es la festividad de Yom Kippur, que es el día donde se confiesan los pecados, en que la mayoría de tanto judíos como
los creyentes en las festividades, pues piensan que en ese día vamos a confesar nuestros pecados a Dios una vez al año. Pero sin embargo, vemos que el rey David, cuando cometió pecado con Bathsheba, cuando adulteró y cuando mató a aquel hombre, y cuando vino el profeta y le dijo, tú has pecado contra Dios, en ese momento el rey David escribe, oye, se arrepiente y escribe después de su pecado este Salmo, el Salmo 51. Y en el Salmo 51, verso 10 al 12, dice, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y susténtame con un espíritu dispuesto. O sea que el rey David eh, le dice a Dios, soy un pecador, soy un hombre, aunque conozco tus leyes, aunque estoy circuncidado físicamente, con todo esto soy un vil pecador. La única manera que yo puedo obedecer a tus mandamientos de una manera o agradarte a ti es reconociendo mis errores, reconociendo mi carnalidad, mis debilidades. Y por favor, Dios dice, crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Entonces David dijo que no quitara de mí tu Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que realmente actúa en nosotros, en la mente y en el corazón, para vivir una vida, como habíamos visto la semana pasada, una vida en santidad, en santificación delante de Dios. Entonces este es el Espíritu Santo que ocupamos nosotros para que podamos tener un corazón circunciso. Ok, entonces esa circuncisión es importantísima. O sea, la circuncisión es un requerimiento, es una señal entre Dios y el hombre que desea la bendición de Dios. Entonces, hoy tenemos la misma promesa que se le dio a Abraham, de circuncidarnos, de tener el pacto de la circuncisión en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Entonces, nosotros, personalmente, yo creo que Dios nos pide la circuncisión hecha al patriarca Abraham, tanto física como espiritual. O sea, la circuncisión en el antiguo pacto es tanto física como espiritual. Y vamos a ver ya bíblicamente en unos pasajes para, para que vean por qué razón yo me atrevo a decir esto, que la circuncisión es tanto física como el corazón. Pero realmente una persona que esté circuncidada físicamente, pero viva una vida en pecado, es un incircunciso. Y esa persona no tiene parte en el pueblo de Dios. Ezequiel 44, 5 y 9 dice así, Ezequiel 44, 5 al 9 dice, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a todas las salidas, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Fíjense cómo Dios le está llamando al pueblo de Israel. Y le dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, el Señor. Dice, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Fíjense cómo Dios le está hablando al profeta Ezequiel y le está diciendo, está hablando de las dos circuncisiones, la circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne. Dice, verso 7, dice, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no sabéis, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel.
Entonces vemos aquí otra vez Ezequiel 44, 5 al 9, les digo, apúntenlo, y vemos que dos veces Dios le dice, o sea, dos veces Dios le está enfatizando al profeta Ezequiel que no puede entrar un incircunciso de corazón o incircunciso de carne. O sea, tanto la circuncisión del corazón como la de la carne tenían que estar allí. Por eso la circuncisión de la carne, Dios la establece a Abraham después de que Dios mismo había ya circuncidado el corazón de Abraham. El libro de Romanos 4, me gustaría leer todo el capítulo 4 de Romanos y vamos a ver lo que Romanos 4 nos enseña concerniente a este tema de la circuncisión. Y en Romanos 4, verso 1 dice así, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada pues la justicia a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿O estando circunciso o incircunciso? Dice, no, no se le contó a Abraham la circuncisión, la justicia en la circuncisión, sino en la circuncisión. O sea que Abraham estaba incircunciso cuando Dios le dice que le iba a ser tomado como justicia lo que porque había creído. Y recibió la circuncisión de la carne, o sea, en su pene, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, lo que estamos viendo es que Abraham, cuando obedece a Dios y cree en Dios, Dios le toma esa fe como justificación. Pero después, más adelante, Dios le pide que circuncide su prepucio físico. Entonces vemos aquí que Dios está exigiendo dos cosas, el corazón y el cuerpo, o la carne, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados. O sea que Abraham viene a ser el padre de los judíos como de los gentiles, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces vemos en la lectura principal de Génesis 17 que Dios mandó a todos los nacidos en su casa, a sus hijos, a sus descendientes, y a todos los nacidos, a los comprados por dinero y a los siervos que nacían en su casa, que tenían que ser circuncidados, todos ellos. Entonces, la promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Y por qué está escribiendo así Pablo? Porque si ustedes recuerdan, Moisés ni siquiera todavía nace. No existe Moisés, no existe todavía ni Judá, ni Jacob. Dios está hablando con Abraham, de que él se le daba la promesa. O sea, se le dio la promesa sin ley. No existía la ley escrita todavía. Y Dios le dice a Abraham, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia.
no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Dice, está hablando de los judíos y de los gentiles, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice, entonces, dice Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que Abraham había creído a Dios, que Dios le prometió que su descendencia iba a ser grande, sin tener hijos, y ya viejo, y su esposa estéril. El hombre creyó a Dios, y esto fue lo que Dios le dijo, su descendencia será grande, porque creyó a Dios, que de lo imposible, o de lo que parece ir no posible, que Dios puede hacer las cosas. Y es ahí cuando una persona duda, cuando una persona empieza a cuestionar si en verdad Dios va a poder hacer el milagro o puede hacer cambiar nuestra manera de pensar, si Dios puede cambiar a mi esposo, a mi esposa o a mi hijo. Cuando dudamos del poder de Dios, somos unos incircuncisos. Y Dios no puede actuar y darnos de su Espíritu Santo porque Dios ocupa un corazón circunciso. Y eso tiene que venir de la persona, cada quien personal. Entonces dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros cuando hoy en día, pues la gente se puede, aún toda esta generación nueva que está creciendo en nuestros días, se preguntan si la Biblia es real, si realmente es verdad que Dios le dio la Torá a Moisés, si es verdad que existió Jesús, si es verdad que es el Mesías, si es verdad. Esta generación de hoy no tiene fe. Y nosotros somos parte del comienzo de una generación llena de dudas, llena de incredulidad. Pero hay gente todavía al de hoy, que son pocas, que creen todavía en las promesas de Dios y en lo que hemos escuchado de su Hijo. Entonces dice verso 20 de otra vez, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido y por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes has de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos ahí que lo que está diciendo Dios o a través del apóstol Pablo es de que la circuncisión física se le dio como un sello, pero la circuncisión del corazón viene a través de simplemente creer con todo nuestro corazón en Dios y en sus promesas. Y Dios prometió a Adán desde el tiempo antiguo que levantaría a un libertador, a un Mesías, para que todo el que lo mirara y creyera en él pudiera ser justificado y heredar vida eterna juntamente con él. Entonces, vamos a ver otro pasaje y aquí termino con este pasaje. Es que Romanos 2, verso 17 al 29 dice así, Romanos 2, 17. He aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo.
Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley o deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresión de la ley, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo, siendo un judío, un rabino ortodoxo, un rabino ah, fariseo, él reconoce que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón en espíritu, no en la letra, no en la carne. Pero entonces, cuando muchas personas escuchan estos temas, pues dicen, pues sí, pues ya no tengo que circuncidarme en la carne, es el corazón. Y esa persona ni es circuncisa ni en el corazón, mucho menos en la carne. Entonces Dios ordenó la circuncisión física a Abraham y a su descendencia para siempre, las dos circuncisiones. Pero la que importa, la que le importa a Dios, como hemos visto en temas anteriores, más que la masa, no es la masa la que debo de comer, sino son cosas buenas, y no es la levadura la que tengo que sacar físicamente, sino la levadura de mentira, de falsas doctrinas. Igualmente con la circuncisión es la que le importa a Dios, es un corazón humilde y que reconozca y crea en el poder de Dios. Ahora, otra pregunta antes de terminar es, hay gente que me ha dicho, me ha comentado, me ha preguntado o han afirmado que el bautismo reemplaza la circuncisión, que porque Jesús pidió el bautismo, no la circuncisión. Mucha gente habla de esto. Entonces, el bautismo no reemplaza la circuncisión. La circuncisión es la señal de un pacto. El bautismo es es la iniciación a una persona, a una persona que ha andado en pecado, a una mikva, a, una, a un lavamiento de cuerpo, como de que esa persona decide empezar a vivir una vida nueva. So, el bautismo y la circuncisión son cosas diferentes. Entonces, tanto la circuncisión como el bautismo son en el corazón, porque mucha gente puede meterse al agua y decir en el nombre de Jesús soy bautizado, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya con eso ya es como si fuera un acto de magia. No, tampoco el bautismo ni la circuncisión física son nada. Lo que importa es el bautismo y la circuncisión del corazón. Entonces, con este punto, yo quisiera terminar y pues quisiera escuchar sus puntos de vista, sus preguntas.